Vamos a seguir aprendiendo a ver qué es lo que podemos aprender todos los días. Una vez más, gracias a cada uno de vosotros que atendemos o que miramos en diferido, pues sabe que siempre hay algo que aprender. Todo tiene su tiempo y espacio y es algo maravilloso. Buenas tardes, hermano, ¿cómo ha estado? Como que cambia, ¿verdad? O sea, como que Un cambia, abrazo. ¿verdad? El color hace la diferencia. Sí, Está bien. ¿Cómo le ha ido? muy bien. Aquí tratando de estudiar el tema, el relacionamiento para ver qué sale hoy. No sé, lo que salga ahora hay que aprender, está ahí muy interesante, todo escuchando esos videos, leyendo los libros, y uno que va abriéndose más la mente, se expande, como que uno ya ve a diferentes horizontes, ya no se queda en lo mismo. Así es, ¿Y, así es. y cómo está por ahí, por Colombia? Está muy tranquilo, muy Sí, tranquilo. Bueno, el estado meditativo de la población ha subido bastante, sí, eh, pero está el tema de los sismos, de este tema de los temblores que no deja de generar también como que incógnitas, ¿no? sí. En menos de una semana han pasado cinco, imagínense. ¿Allí? Seis, sí, en diferentes partes, no solamente una, en el norte, suroccidente, centro oriente, en todo, ¿no? Sí, Sí, entonces eso también lo coloca a meditar a uno, ¿no? claro, ¿ha generado daños así, catastróficos o así, sismos nomás, o sea, como temblores? En la parte de occidente sí generó un temblor que le causó la pérdida de 13 vidas. Oh my God. Mm, Sí, siempre es alto. ya. Oh, no, pues como digo, bueno, nosotros viendo de nuestro punto, ¿no? Es que todo eso es un programa de estos mismos que lo que has sabido, o sea, planear y de esa manera es que para a la gente mantenerle sometida con el miedo, con ese programa que Sí, siempre han tenido, pues, contra la humanidad. así es, Pues, bueno, así es, hermano. como venimos viendo, pues ya hemos visto y es no solo unos, casi todos que sacamos unas ciertas noticias o tratamos de hacer estas tertulias, como dicen, vemos que todos estamos en esa línea y viendo, averiguando, o sea, cómo ellos nos tenían, viendo sus videos, aprendiendo y entonces ahí yo me he puesto a pensar ahora si todo esto la gente empieza a levantarse contra, pues se acaba rápido, más rápido el sistema viejo. Sí, o el sistema. Ya, y bueno, o como digo, hoy queremos hacer igual con Hermana de México, pero hoy no pudo, yo que para la próxima semana. Igual, entonces vamos a ver el, qué, qué se nos ocurre en el momento, qué podemos hablar, como yo creo que la hermana Gloria te va a entrar a ver en cuál sería más, como decir, qué tema sería Ujú. el más adecuado ahora para abordar, o sea, cuál cree que sería el mejor, como será a mí, o sea, me estaba, como yo puse ahí, el prosperidad o la conciencia, porque eso me Ujú. vino a la mente cuando quise ayer, ¿no? Ok. ¿Cuál sería o sea, el cómo, no sé, cómo usted ve la prosperidad? ¿Qué es para usted prosperidad? Porque así creo que uno, o sea, vamos haciendo estas Si charlas, ¿no? quiere comienza, si quiere inicio. El ejercicio. Bueno, la humanidad entera siempre sucumbe en las mismas preguntas debido a que no tiene claro la forma como se ha adecuado la realidad, ¿no? Ya, Entonces la persona piensa que la religión es una realidad,
que la economía es una realidad, que la literatura es una realidad. Bueno, no, a veces no entendemos y es doloroso entender que esas estructuras son una ficción, son una manera de demostrar elementos condicionantes a los pensantes para proyectar o limitar lo que se puede interpretar. Entonces, en el entendido que se proponía dialogar sobre el tema de progreso o cambio de conciencia, hay que primero entrar, ahí hay tres categorías muy fuertes que podríamos ver. Una sería progreso, otra sería cambio y otra sería conciencia. Para poder analizar todo el titular, debiéramos en este punto situarnos cómo se alcanza un estado pleno de conciencia. Entonces, para eso nosotros debemos entender que sin duda nosotros tenemos un relacionamiento físico-espiritual en el desarrollo de los procesos de las neuronas. Entonces, nosotros venimos cargados de millones y millones de neuronas en los cuales a veces no ni le hacemos uso, mueren sin tener un desarrollo claro, puesto a veces vivimos subsumidos en los conceptos, por ejemplo, de igualdad, que es abstracto, libertad, que es abstracto, equidad, que es abstracto. Entonces, cuando nosotros podemos comenzar a entender lo que es la conciencia, tenemos que situar a tres personas en cualquier parte del mundo. Coloquemos a una persona en Australia, coloquemos a otra persona en Portugal, coloquemos a otra persona en Perú. Si nosotros vemos la superficie y el modo como transitan en Australia, el modo como transitan en Portugal y cómo transitan en Perú es totalmente diferente. Entonces, esa experiencia se aprende, ¿no? Es como manejar bicicleta. Entonces, las neuronas tienen una plasticidad, que es una propiedad que tiene el sistema nervioso de apresar, de captar esas condiciones del entorno pasivo. Entonces, por esa plasticidad, los chinos aprenden códigos, los árabes aprenden códigos alfanuméricos, los hindúes aprenden simbología, códigos y lenguaje. Nosotros lo que nos tocó fue esta mala el proceso alfanumérico y es una adaptación a lo que nosotros aprendemos. Por ejemplo, nosotros podemos leer aproximadamente de 300 a 400 palabras cuando tenemos un nivel de lectura, pero escasamente podemos leer los párrafos de números continuos, ¿no? Yeah. Es porque el cerebro nos ha adaptado de esa manera. Entonces, la plasticidad nos permite que el sistema nervioso, con lo que yo aprendo, el cerebro en este momento, como lo estoy explicando, es como una antena, nos permite una mejor adaptación a las condiciones del entorno. Es decir, yo puedo sacar unas conclusiones e inferir de acuerdo a cómo la cultura me ha hecho entender que son los conceptos, por ejemplo, de felicidad, paz y de tranquilidad. Ojo, pero eso hay que revisarlo y es lo que vamos a hacer al final de la cantación. Ahora, la plasticidad que en este momento estamos adaptando va dada por que tiene el cerebro, que son áreas de alcance. Nosotros en cada del cerebro podemos hacer estas acciones lógico-matemáticas, espaciales, kinestética, contracción, meditación, entre otras. Entonces, esas áreas de sinapsis son fáciles de explicar cuando son. La plasticidad significa que las neuronas se pueden mover más rápido como un circuito cuando estamos leyendo unas áreas de conocimiento que a nosotros nos agradan. Por ejemplo, este tema a mí me apasiona, por lo tanto es más fácil la aprehensión a mi cerebro. Sin embargo, la plasticidad neuronal es la capacidad que tiene el sistema nervioso de cómo funcionan unas acciones que tienen acciones con el paso de. Por ejemplo, cuando yo desarrollo lo que es el concepto de la neuropraxis, él indica desde el ser humano que están en todo el sistema nervioso central y pueden modificar la neurogénesis a través de todo el cuerpo y reparar las lesiones que tiene el cuerpo. Entonces, si nosotros entendemos que la plasticidad neuronal nos permite a nosotros de reparar las lesiones físicas
Entonces, la aportación no es que hace de la quiropraxia, que hace más de, de la era, ya los griegos y los chinos habían trabajado con este tema de la quiropraxia. Pero entonces el fenómeno se presenta en la forma, porque es la forma de cómo y cómo. Entonces, nosotros vemos que nosotros en este momento necesitamos revisar todo el aprendizaje que hemos tenido, principalmente con estados emocionales. Los estadios emocionales no son más que la aprehensión de las emociones que captamos, cómo las racionalizamos, pero eso se convierte, cuando ya yo las racionalizo, hago parte mía, se convierte en una carga que pueden ser positivas o negativas. Entonces, con la revisión del aprendizaje, es decir, lo que tiene, por ejemplo, y que quede muy claro, esto es una pregunta muy profunda para esto. ¿Cómo yo alcanzo la paz? ¿Cómo tú alcanzas la paz? ¿Cómo alcanzas la paz? Eso es una pregunta que debe constantemente estar en un constante aprendizaje, porque con que estoy respondiendo o posible respondamos la pregunta hoy, no es la misma que la respondamos mañana, o es la misma que la respondimos hace varios años atrás. Entonces, el aprendizaje está muy ligado a la memoria, porque nosotros en el cerebro tenemos varios cortes, pero en el subconsciente tenemos cosas dormidas que de un momento a otro salen a flote. Y la gente a veces no tiene la capacidad de entender que nosotros no estamos en la capacidad de tener una meta comprensión de nuestra realidad de existencia si no conocemos qué son los temores ni cómo estamos condicionados en las instituciones que hoy nos mandan, que hoy nos rigen. Esas instituciones son fuertes y poderosas. Una de ellas es el lenguaje. Yo no puedo interpretar lo que yo he aprendido. Yo puedo comenzar a luchar contra un enemigo que ha creado en conceptos religiosos y no entiendo que debo hacer reaprendizaje. Y ese reaprendizaje, porque a medida que la persona se va despertando, los niveles de choque con los pensamientos culturales son mucho más rigurosos. Por ejemplo, nosotros vemos y entendemos que hay densidades y hay energía en ciertos lugares. Por ejemplo, las energías que se mueven en los bares, las energías que se mueven en un centro comercial, las energías que se mueven en un autobús, las energías que se mueven en un bosque. Todas esas energías hacen parte de nuestra memoria, que nosotros hemos sido situados hoy para aprender esa memoria institucional que está ahí. Es decir, nosotros hemos desarrollado una medida de aprendizaje que se nos da con la forma de que se nos presenta. Se nos presenta un temor a la muerte, se nos presenta un temor a una libertad económica, se nos presenta un temor a las diferentes, en un momento como un boom, bueno, el tema de no libertades, denominarlo así para no entrar en choque con ninguna teoría social económica. Pero en este punto, ya entendiendo lo que existe una plasticidad neuronal, entender también que vamos a pasar de lo científico a nuestra fuente. Que la fuente de nosotros es espiritual. Pero primero hay que hacer tamizaje para que nosotros no estamos hablando sin fundamento, ¿no? Entonces, en el científico tenemos que entender que la neuroplasticidad hacia que el sistema nervioso para responder a estímulos. Ojo a esto, hermanos, tanto internos, o sea, físicos o extrínsecos. La gente, ante un hecho, hermano José, porque no se ha respondido en total, que es el hombre. Sí. Porque un hecho puede modificar mi existencia totalmente. Un hecho, un solo hecho. Pero también ese mismo hecho me da la capacidad de abrir y ubicarme en varias dimensiones o en varias. Porque al mostrarme que hay otra vida fuera de ese hecho, también me muestra que hay realidades paralelas con ese hecho. Eso depende de cómo yo he sido educado con mi memoria, cómo he sido aprendiendo y cómo de un momento a otro yo tengo la capacidad de desaprender, de limpiar mi memoria. Ahora, la plasticidad en este momento es un concepto fundamental porque de ella depende toda la capacidad que tenga mi cerebro de tener la abstracción de cosas.
Voy a poner un ejemplo para llegarlo a profundidad. Nosotros podemos imaginar en este momento que estamos subiendo en el ascensor, que o pinchamos el botón número 3, nos sube el botón número 3 y suena el sonido y se abre el ascensor. ¿Y por qué tenemos la capacidad de hacer la interpretación? Porque son realidades culturales que hemos aprendido. Ahora, cuando yo digo que vamos a tratar de imaginar que nos estamos viendo en este momento la espalda, vamos a girar, ¿qué sensación tiene? Es totalmente diferente, porque ahí no está en un estadio racional, sino funcionan a otras energías. Pero esas energías se mueven también en el estadio sináptico, o sea, el estadio de la sinapsis de las neuronas. Ahora, cuando la neurona o la forma de aprender los entornos, aprender cómo desarrollamos la capacidad de memoria, de reinterpretación de la memoria también tenemos que entender que el cerebro necesita unos ciertos de ejercicio y por lo tanto nosotros debemos sináptica. Y aquí es donde entramos nosotros. Existen unos medios o existen unos elementos clave para llegar a lo que nosotros hemos denominado volver al origen, ¿no? Y para volver al origen no se hace si tú no meditas. No podemos alcanzar una meditación no guiada para ir a un sitio. No. Nosotros, nuestro primer origen son nuestros primeros temores. Nuestro primer origen son las cuestiones que no comprendemos. Nuestro primer origen es coger, un bisturí de nuestra cultura así, y romperla y ver qué está detrás de eso, ¿no? Porque fue creada una cultura con tantas limitaciones y porque en otras culturas las limitaciones que uno no tiene a ellos son más favorables. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender que esa plástica me permite a nosotros modificar todo, y ahí hay algo importante que es la relación de cómo yo estoy en la vida, cómo yo estoy situado, ¿no? Porque en los pueblos originarios, de los cuales tenemos prácticamente el 80% del ADN mitocondrial, es un animal, persona, que tiene la capacidad de entender los temores de la misma persona, pero él tiene la capacidad también de interpretación de ver más allá de la realidad que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque científicamente que los animales ya han estudiado las emociones del ser humano. Y cuando el ser humano está triste, ellos tienen un comportamiento, es decir, adoptan una conducta. Entonces, en el proceso de neurogénesis, nosotros vamos a regenerar las. Por ejemplo, las personas que utilizamos plantas maestras o plantas medicinales, tenemos la capacidad de regenerar las células madre. Nosotros, nuestro pensamiento que va en constante cambio. Hay personas que utilizan medicina tradicional, hay personas que utilizan únicamente agua, hay otras que utilizan meditación muy profunda y hay personas que utilizan este tipo de recursos, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante analizar desde lo espiritual la neurogénesis? Porque si nosotros se nos ha hecho una transferencia mitocondrial, es decir, la unión de los gametos cuando ya está en desarrollo el proceso del encéfalo comienza a reproducir y crear lo que es el cerebro. Hay un banco de neuronas, pero un banco de neuronas que vienen con un código, que vienen con temor. Porque existe una problemática familiar, alcoholismo o de mal manejo económico. Eso no es al azar. Y viene con una serie de problemáticas familiares que parece que se adhieran. Es porque el banco neurogenético tiene planteado esa estructura ante una emoción. Ahora, cuando se entra en la meditación guiada, profunda,
nosotros comenzamos a revisar esos temores. Esos temores están en abstracto en pensamiento, pero biofísicamente están en la interconexión de neuronas. Es decir, se encuentran en una red de sinapsis. A eso es lo que la neurogénesis y que la ciencia no ha podido entender. ¿Por qué? Porque nosotros en este momento podemos debatir que los avances de la psicología y de la psiquiatría quedan cortos para los procesos de meditación que nosotros hacemos. Porque Sí, nosotros reparamos integralmente todas las divisiones del ser. El ser cuanto es ser, o sea, ser humano natura. Ahora, cuando en ese estado de meditación, cuando uno llega a ese análisis de desarrollo prenatal, ve que de una manera u otra, este tipo de responsabilidades que se han tenido con esos encéfalos son un crecimiento, pero ese crecimiento es cultural. Es decir, la manera como yo interpreto la realidad hasta los 6 años es la manera como la cultura me lo presenta. Es decir, yo ahí comienzo a construir las bases, las bases de mis temores, mis argumentos, mi propuesta de vida, pero también cuando el desarrollo de la personalidad después de los 13 años, hay un basamento ya, o sea, a eso le trabaja la influencia. Ahora, en cuanto de la relación de la neurogénesis con la neuroplasticidad, está muy relacionada con la meditación. Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos unos niveles de conciencia muy elevados. ¿Por qué elevados? Porque si nosotros comenzamos a manejar el lenguaje de pensamientos, repito, cuando comenzamos a manejar el lenguaje de los pensamientos, podemos hacer una relación entre la meditación y los estadios de conciencia. ¿Cómo se logra eso? Preguntarán los que nos escuchan en este momento, los que nos escucharán próximo a su no. Es que yo tengo que tener una actividad de relacionamiento constante y entender que yo soy un cuerpo físico, soy un cuerpo mental, soy un cuerpo emocional, soy un cuerpo enérgico, soy un cuerpo cuántico, soy un cuerpo astral. Por lo que estamos trabajando en este momento es cómo se hace la relación del estudio de esa ruta científica, de ese banco de emociones negativas, que cómo cosas de encima. Entonces llegan las formas de ese desarrollo, de ese reaprendizaje, ¿no? Ese reaprendizaje espiritual que logra ver eso que está en la ruta y comienza a indagar ¿será posible que con mi desarrollo espiritual, con los componentes de atrapar la realidad, yo pueda de una u otra manera reconstruir esto que me está dañando, que no hace parte de mí, que me fue mostrado? Por ejemplo, cuando una persona, para ponerlo así, un tono un poco racional, una persona está en una diagnóstico, coloquemos el ejemplo, y de una manera u otra ve que a una mujer casada la están llamando, el cuerpo y el cerebro tiene la capacidad de hacer neuroplasticidad instantánea. La persona que está en la silla de ruedas es capaz de pararse, defender a la persona, a la mujer embarazada y volver a sentar. ¿Cómo lo hace? La ciencia no ha tenido la explicación para eso mismo. Pero vamos dando las bases. Ahora, lo que hemos querido decir es que para volver al origen necesitamos meditar. Eso está claro. Necesitamos meditar y esa meditación nos lleva a un estadio de conciencia. Es decir, que a través de la meditación es que yo hago un cambio de conciencia. Entonces, la meditación que se hace, primeramente es entender que las bases culturales o las bases donde es movido un conocimiento, donde la naturaleza no tiene derechos, donde la naturaleza no se respeta, donde yo condiciono todo para ofrecer. Es más, cuando yo me coloco en una posición superior, tengo que meditar. Realmente me haciendo daño. Que un modelo abstracto, un modelo de vida, tengo que garantizar por importante lo que pase con los. Y eso no se puede desarrollar en el. Ahora, nosotros comenzamos a trabajarle, o se nos permite trabajar, en ese
la meditación a veces la hacemos solo. En esa revisión de memoria de los sueños de una también nos permite a nosotros aquí o esa forma de ¡Ay, qué barbaridad! No me dejaban de entrar. Buenas noches, todo el mundo. de darnos y hasta me puse guapa para que Alex me vea. Entonces, retomando, no dejaban de entrar por el otro lado. Tiene que ser recién mandado para que puedan entrar. Ok. Está como que se está como que cortándose el hermano Alexander, está como cortándose, no sé. Sí. No, yo le escucho a él. ¿Se ve bien? ¿Se ve clarito? Okay. No. Bueno. Entonces la meditación es fundamental para entrar en unos estados de conciencia, para hacer el cambio de conciencia. ¿Por qué? Porque meditación yo no puedo generar un cambio de conciencia. Ahora, los estudios, lo que se verá en esto es que los estadios de conciencia hay un lenguaje. Para terminar, existen unas fuerzas energéticas para canalizar ese tipo de emociones o estructuras de pensamiento, rutas de que se han ido, y eso es así nuestras reflexiones, ¿no? Para hacer la apertura así como el entonces, con los elementos que aquí, yo creo que hay paso a conversar. Ya. No, muy interesante todo este aporte que hacemos cada uno de nosotros, ¿no? De lo que, bueno, yo más o menos también, o sea, he captado, o sea, escuchando al hermano Alexander, que cuál es, o sea, bueno, las formas para poder cambiar o progresar en este despertar de la conciencia, o como dice, reaprender de los paradigmas viejos que nosotros estamos programados. También, o sea, capté algo cuando dice, cuando estamos regresando al origen es muy importante reaprender, o sea, los programas viejos que están en nosotros, como decir, no diría sacando del todo, pero yo tomo así de esta manera y he leído algunos libros comparando, ¿no? Cómo ellos dicen, o sea, cómo uno puede transformar de ese viejo paradigma que estábamos nosotros acostumbrados. Entonces, cuando hay un cambio neuronal en nuestro cerebro, como nuestro cerebro es el creador, todo lo que nosotros hemos aprendido en el pasado está en el subconsciente. Entonces, para traer toda esa información al aquí y ahora, a este espacio-tiempo aquí en la 3D, o sea, nosotros tenemos que traer, como decir, del más allá, de la 4, de la 5, de qué dimensión que sea. Entonces, pero me hizo también algo aquí que a mí, o sea, como le digo, hacer de preguntarme, escuchando al hermano, que si nosotros queremos regresar al origen, es importante desprogramarse de la vieja matriz. Pero al mismo tiempo también me vino una idea que si nosotros estamos compartiendo, porque como siempre he dicho, una palabra que uno envíe al otro ser que estamos en esta energía quantum, uno capta la vibración. Hay una conexión eléctrica y eso es lo que cambia. Bueno, yo he estado experimentando, o sea, porque estos días hemos estado, o sea, metiéndose más en eso,
enviando libros a ciertos hermanos y viendo así los videos y hemos ido experimentando. Entonces, lo que decía el hermano, o sea, todo ese programa, esa sinapsis, todo que está ahí como en una estructura vieja, pero esa misma información yo veo que está, como dice, es el banco de datos de cada uno de nosotros que está ahí. Entonces, también decía algo ahí, que nosotros para cambiar esos datos hay que, no dice desprogramar, pero y conocer los elementos como decir, de una base, de un principio, de un fundamento para que sea una estructura bien para lo que viene de esta nueva realidad, de esta nueva frecuencia. Y entonces, pero escuchando también es otro de este doctor, él dice, o sea, si es una idea que en el momento que yo estoy pensando, estoy activando ciertas neuronas, ciertas células, que estoy haciendo conexión con la gente, con lo que yo estoy conectado, con los que yo estoy en conexión, porque recuerden que nosotros somos receptores y tanto como enviamos y también recibimos. Ahí coge algo cuando dice, recuerde que si nosotros estamos en el pensamiento, enviamos, o sea, la información, enviamos qué es lo que queremos y cuando recibimos con el corazón, que es con el sentimiento para poder activar o para poder, sería materializar, ¿no? Porque el pensamiento, el sentimiento y la acción es lo que materializa de lo que queremos traer, de lo que está en la cuarta D, o para materializar las cosas. Y entonces, a veces quizá, como decía el hermano, mucha gente verá y pensará que estamos, o sea, muchos que no estamos, que no están, he dicho, en esta vibración dirán, pues, ¿qué es lo que están hablando de neuronas? Y nosotros no somos científicos, no somos doctores, pero viendo la información, algunos libros he visto que, como también la mañana creo que grabé algo, que dice, en la palabra de nosotros hay una ciencia que es sagrada de nuestro ADN, que se envía a través de nuestras voces, de las emociones, pensamientos y todo eso. Y eso es lo que transforma al otro ser. Y el hermano Alessandro decía, la meditación. Cuando decía la meditación, ok, todos nosotros pues a veces caminamos, a veces meditamos sentados. Y bueno, yo hablando de pues, de mi parte, ¿no? La meditación para mí siempre ha sido todo lo que hago es meditación, para mí, porque yo sé que hay muchas personas, para mí todo lo que hago, hasta lo que estoy hablando, es una meditación, porque si uno, no sé, si yo tomo de esa manera, de lo que estoy actuando, de lo que estoy hablando, de lo que estoy pensando, estoy haciendo una meditación, en el mismo momento estoy conectando esas células y estoy haciendo que sea una electricidad para que se manifieste del pensar de mi ser en un momento determinado, cuando ya todas esas fuerzas, pongamos aquí estamos entre 4 horas, ¿no? Esas fuerzas se unan. O sea, va a llegar un momento determinado, como dicen en el americano, dicen eureka, o sea, en ese momento se revienta porque esa electricidad o esas células se conectan. Y eso que decían, eso es como decir, el misterio. Ahora, de aquí cuando nosotros vamos a hablar, quizá, como decía, también a las religiones, es un poquito difícil y eso es justo, a veces he pensado yo que es la guerra entre los mismos seres humanos, como ser en la política, en las religiones y todo eso, porque ellos están metidos en un bucle, en una botella ahí, programados, pero inconscientemente, con un programa que alguien impuso. Entonces, eso ha sido la guerra entre nosotros. Bueno, yo pienso así, de la guerra que tenemos nosotros ahora para llevar esta información, llevar todo lo que sabemos, de lo que vemos afuera, lo que estaba pasando y de lo que estaba escondido, porque esta tecnología que nosotros estamos hablando ahora, sabe que siempre ha estado aquí y está aquí mismo, o sea, ahora mismo, en este momento que estamos hablando, está alrededor. Y cada uno de nosotros, dependiendo el nivel de madurez
o de lo que hagamos hecho experimentos, lo captamos. Pero una vez más, ya digo, en un momento dado, todo esto, lo que nosotros estamos hablando, va a salir, porque yo así lo veo. Y viendo todas estas experiencias que hemos estado pasando, como ser cuando empezamos, bueno, nosotros venimos estudiando casi desde el 2018, ciertas cosas que van todo correlacionado con esto, porque si no hubiera sido, aunque no hubiera, no existe, pero para usar ese mismo, vamos a decir, ese método, esa misma energía que en la matriz vieja había puesto yo ahí, como decir, en el pasado, eso mismo le voy a revertir, voy a dar la vuelta, porque así la tomo yo, dar la vuelta para que en este momento yo use, como diciendo, para la nueva vibración. Y sé que esto, ahora lo que estamos haciendo, va a llegar a muchas vidas, quizá no ahora, pero ya está conectándose en el cosmos, ya está conectándose en nuestras células, en nuestro cerebro. Esas neuronas pues están todo el tiempo, como dicen, naciendo nuevas todo el tiempo y entonces a veces ahí me entra otro cuando el otro día también decía el hermano Alexander, dice, hay que tener el objetivo, hay que ser coherente, hay que estar firme en lo que quieres, en a dónde vas, o sea, el propósito. Eso es que ahí también yo veo que hay una, no diría pelea, sino hay como un choque de energías con las personas que nosotros caminamos, con los que hablamos, hasta que con los que pensamos. Y eso es que a veces no nos deja avanzar de lo que nosotros queremos. Y eso he entendido y he hablado con muchos también. Eso es, y es algo así momentáneo. ¿Por qué digo esto yo? Verá, hace como una semana, así hablando, ¿no? Estoy hablando de mi experiencia que estoy viviendo y porque no estoy preguntando a nadie. Verá, yo trabajo bueno, ya creo que saben, en bienes raíces, ¿no? Como ser, no he estado haciendo mucho tiempo, pero de aquí hace 2 días, le digo, que me enfoqué, justo porque también había escuchado un video, dice que en el lóbulo frontal de uno tiene que estar firme y tiene que tener toda la visión puesta ahí, el enfoque, el deseo, esa intención de enviarle qué es lo que quieres. Entonces yo no estaba haciendo eso. Cuando empecé a hacer eso, mire, solo ayer, anteayer, 2 días que me dediqué, como decir, a hacer el trabajo que yo estoy haciendo, le digo, hermanos, le conseguí así como decir 6 apartamentos de una, así, cuando donde no tenía ni uno, o sea, para rentar. Y yo tenía mucha gente. Entonces yo decía, pero es algo, o sea, mágico, es como decir, espérate, ¿qué estabas haciendo y por qué no estaban saliendo las cosas? Ahí vamos lo que estamos hablando, lo que está diciendo la hermana Alexandra, que, bueno, mi persona también hemos estudiado, ¿no? Es el enfoque de cada situación en el momento, en el aquí y en el ahora, no de mañana ni del pasado. Eso es lo que empieza a materializar de lo que nosotros estamos buscando. Y entonces, ahora no, yo tomo así, ¿no? Para, como siempre digo, para llevarse la gloria, simplemente es para que la humanidad empiece a despertar, porque viendo tantas cosas negativas en la vieja Matrix, eso es lo que a veces si nos estancamos en eso, nos quedamos colgados en eso. Eso no sé, yo veo muy importante salir de esa matriz, de la vieja. Si hay noticias que están, como decir, tantos shows que están afuera de Hollywood, si no estoy firme no me meto, porque en ese momento le estoy haciendo como un hackeo mental, como digo otra vez, un hackeo. Lo estás controlando inconscientemente el proyecto del otro individuo o de las personas que están contigo y eso es lo que ha tardado, yo digo, mucho a cuantos que hemos querido salir. Y entonces ahí hay que estar muy seguros y en qué nos metemos y por qué empezamos a hablar de esto. Entonces, cuando yo le puse eso de que vamos a hacer el Zoom hoy, dice progreso o cambio de conciencia. A ver, ¿qué es la conciencia? Pero si la conciencia mismo es todo.
O sea, la conciencia es todo. La conciencia, hablando así religiosamente, es Dios. La conciencia es conocer los elementos de todo lo que existe en el plano. Imagínense, yo conozco hasta las otras galaxias, los otros mundos, pues la tomo control de mi energía, de mi ser, de mi vida. Entonces, de ese momento, yo creo que no hay fuerza que venga, como decir, que pare a uno más, cuando ya conocemos todo eso. Bueno, yo así tomo y porque he ido comparando y viviendo y estoy viendo, y por eso a veces cuando le pongo a hacer para hacer el zoom de esta manera, es porque esto, cuando nosotros hacemos así, es más puro, no está programado y no tiene límites de lo que tenemos que hablar nosotros y qué tenemos que hacer. Porque el programa viejo tiene que ir deshaciéndose de por sí ya, aunque ya está caído, pero ahora con la gente, con nuestros seres queridos, la gente que todos los días encontramos en la calle, en el trabajo, en las escuelas, en los colegios, con amigos. A veces si hay amigos, de pronto te invitan a un café, uno va quizá por café, pero tienes que pensar qué es lo que está buscando, porque uno se empieza a hacer un magneto. Entonces ahí hay que, y eso no quiere decir que esté apartando a los seres que están a nuestro alrededor, es simplemente porque si tú eres luz, pues la oscuridad siempre va a estar detrás de la luz. Entonces uno que tiene que controlar el espacio, en esta 3D, el espacio-tiempo de uno. ¿Para qué? Para que el otro ser, el otro individuo, si está en la misma, como así como nosotros estamos, si estamos en la misma vibración, pues vamos a conectar esas ideas, vamos a conectar esos cables que estaban, como decir, desconectados. Así más o menos para entendernos, ¿no? Y no, y hermano Alexandre, yo sé que usted también está bien metido y sé que está en ese origen. Y esto, una vez más digo, no es que es difícil hacer llegar a la gente, pero es la guerra con los otros seres que no están en el, en este mismo sentir. Porque cuando el sentir empieza es porque ya el pensamiento se lanzó y el sentir empezó a llevar. Entonces, de ahí, pues ya la acción, y de la acción, pues ya empezamos a verlos manifestado todo lo que estamos viendo. Como una vez más, mi ser, ya me digo, no, siempre digo, no sé, creo que le dije la otra vez, a mí nunca me gustaba entrar en las universidades, ni en los colegios desde que yo salí de primaria. Ese es otro. Cuando uno va acordándose de dónde vienes, qué fuiste antes en otras vidas, entonces yo decía, pero ¿por qué no me da ganas de estudiar? ¿Por qué no me da ganas de hacer esto? Siempre chocaba con los profesores. Si me matriculaba en algo, si aquí, bueno, acá viniendo mismo a Estados Unidos, yo hice solo el GD. Yo porque cuento la historia es para que ver cómo es que he ido, como decir, saltando esas barreras, qué es lo que me ha ido haciendo más fuerte para seguir, pues, y para ser libre, y para poder hablar de lo que uno piensa, de lo que uno siente, de lo que uno quiere hacer y por qué tiene que haber una justicia divina que sea, como decir, el testigo de nuestro caminar. Cuando yo empecé a estudiar para sacar aquí lo que equivale a la secundaria, el GD, y jamás fui a ningún colegio. Yo simplemente me sentaba en la biblioteca y a leer los libros, y a leer los libros de diferentes cosas, y eso, un día llamé al estado y se apoyan, y cuando fui, pues ya le pasé, porque aquí el examen es como fácil, la ponían. Entonces, después igual, cuando quería entrar a la universidad, igual hice lo mismo. Entonces, a mí siempre me ha gustado estudiar así, autoeducarse. Para mí ha sido la mejor manera, aunque en cierta parte también he cogido algunos cursos con otros maestros, el cual agradezco mucho con todos los maestros que han enseñado esos cursos que los que docentes pues que tienen, ¿no? Para enseñar, y estoy muy agradecido porque todas esas experiencias que se han hablado me han hecho saber que la realidad está
en tu sentir, en tu accionar y en tu pensar. Entonces, para allá también, ahora dejemos a la hermana Gloria, ¿qué puede expresarse? O sea, más o menos lo que estoy hablando y lo que habló el hermano Alexander. A ver, ¿cómo lo ve todo este progreso y este cambio de conciencia? ¿Cómo lo mira? ¿De qué punto? ¿Qué perspectiva? ¿A dónde quiere llegar? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Y para qué? Porque eso es lo que va a reventar en el cosmos, afuera o a la gente. Eso es lo que le va a reventar y hacer un cambio eh, de 180 grados, como digo. Y eso es lo que va a hacer la diferencia. Porque hay cuantos maestros afuera. No sé si han visto, pero hay muchos que todavía ahí siguen programando a otras personas o a equipos, también a veces, ¿cómo decir?, apartando o dividiendo, y hay que tener mucho cuidado, porque en la división, eso ya hay dentro de esa teoría de este hombre, no sé si han leído de Maquiavelo, cuando dice divide y vencerás. Si caen en esa trampa, el humano va a seguir quedando atrapado. Entonces eso hay que estar hay que tomar mucho en cuenta que no podemos caer en eso, porque he visto muchos canales, muchos hermanos que están llevando, que diciendo la libertad, pero hay cositas que ya usando la misma tecnología, le están como que, no diré atrapando, inconscientemente lo están llevando, de nuevo separando. Porque dice que cuando estamos en el cuántico, nosotros, cada uno de vosotros, somos independientes, nos educamos nosotros mismos y nos dirigimos nosotros mismos y somos nosotros mismos, cada uno de nosotros somos líderes. Porque aquí en como digo, no hay líderes, somos nosotros, cada quien. Entonces, ahí ese dice que en el quantum que es algo diferente. Bueno, eso quiero aportar yo porque cada que escucho, aunque a veces yo quiero decir, quiero hablar, pero se va, como que eso me toca hacer ahora, anotar, porque eso es otra, porque esa técnica de anotar, como será a mí también nunca me gustaba, porque decía yo la mantengo acá, pero es bueno, ahora me entiendo porque escuchando justo en la mañana decía, si tú te mueves, las células, las neuronas empiezan a crecer, empiezan a mover, empiezan a dar vida en todo movimiento, en lo que hablas, en todo, empiezas a crear células de vida. Y por eso decía, no existe la vejez. O sea, si uno está en movimiento, si uno está siempre creando y uno siempre me está bailando o lo que esté haciendo, hay vida. Entonces, bueno, vamos a seguir moviéndonos en este campo cuántico porque eso es lo que va a hacer la diferencia en este grupo maravilloso de galaxias y justo por eso ahí está que ya nombré la galaxia. Espero que oyentes no se aburran, es simplemente cuando entienden van a ver por qué habla uno. Cuando formamos la galaxia, no era porque decir la galaxia quiero ser, no, simplemente de una idea, así como estamos sentados aquí, fue simplemente que había una cajita por ahí que estaban unas coras, que son moneditas, pegadas. Yo saqué con un martillo a alguien diciendo que sabe que eso están ahí, vamos a gastar porque ya no había, como dice en la moneda, el dinero. Sacamos esas monedas y empecé a hacer las bolitas. De esa idea nació para formar lo que nosotros estamos haciendo el Galaxia Universal Institute. O sea, bueno, estoy hablando cosas que nosotros hemos ido practicando. Por eso yo decía la otra vez, hermana Alexandra, en uno de estos días no sé qué va a salir, con qué programa o qué idea saldrá y que va a ser una explosión mundialmente. Porque así las ideas, así salen. Y esos son el bebé cuando empieza a dar la luz. Y de ahí, entonces empezamos. Y pues ahorita, como digo, ya estamos en el camino y vamos, pues de... Yo quiero antes que ingrese la hermana Gloria. Nosotros ya entendiendo que podemos alcanzar, la clave para alcanzar a volver a origen en la meditación, entonces nosotros tenemos que entender esto, que ya usted lo ha dicho con antelación. En el día nosotros tenemos aproximadamente 50.000 a 60.000 pensamientos, pero hay una cuestión profunda de los pensamientos que antes de nuestra era, hace 100 años atrás, o 150 años, el cerebro humano, hermano José, tenía la capacidad de contener 100.000 millones de neuronas. Yeah. Actualmente nosotros hemos bajado. Y hemos bajado por los emocionales.
Entonces, la pregunta que se da al ver estos dos datos, que si tenemos de 50 a 60.000 pensamientos, y si hemos bajado de 86.000 millones de neuronas, de 100.000 millones de neuronas a 86.000, hay que saber cómo debo limpiar mis pensamientos. Porque yo me adecuo y hay neurogénesis de banco de neuronas a medida que yo puedo hacer limpieza. Entonces, ¿qué es la propuesta que estamos lanzando hoy? Que nosotros, cada una de las personas individualmente, como se dice, el maestro somos nosotros mismos. O sea, aquí hay guías y hay energías constantemente en pensamiento, durmiendo. Pero bueno, ¿qué debemos entender por la meditación? Que tenemos para ayudar a limpiar la mente y las emociones. Entonces, de pronto, tu cuerpo emocional es mucho más frágil que una adecuación racional. De pronto, tú seas una persona muy ecuánime frente a una situación, pero emocionalmente eres muy frágil. Entonces, a ti te tocará trabajar más emoción que el estadio racional. Ahora, ¿cómo se puede hacer la limpieza emocional? Es muy claro. Nosotros tenemos que adquirir una conciencia que el ejercicio vital para vivir, o sea, para volver al buen vivir, es evitar los espacios negativos, es evitar esas reacciones mentales de querer confrontarme con el otro. Es decir, de querer decir que yo soy mejor que algo, y eso no existe. Además, no es lo espiritual, porque lo espiritual siempre hay una dualidad que le permite girar al otro. Lo que yo no tengo, lo tiene otro. Y ese, la unidad no es una compactación una solo, no, sino es la vibración que se va necesitando para lograr hacer lo otro. Ahora, en la limpieza emocional hay una curación y es necesario integrar donde yo estoy más dañado. De pronto la fragilidad mía puede ser lo sexual. De pronto para el señor José lo sexual es, no sé, es muy básico. De pronto para la hermana Gloria, ella trabaja mucho en la integralidad de dar el amor, que es uno de los estadios máximos de la meditación. Cuando ya tú has dado el amor es porque has sanado muchas cosas, ¿no? Pero sin embargo, cada uno de nosotros tiene unos puntos oscuros también. Es muy vital entender esto. Nosotros tenemos que amar nuestra oscuridad, porque eso somos también. Y en lo último, como ya usted me lo había dicho, me lo había preguntado en programas pasados, hay que darle de saber respirar, hermanos. Y yo expreso algo un poco más fuerte hoy. Hay que tener conciencia de respirar. Puesto nosotros a veces, no sé cómo entiendan esto, hay que estar consciente de que somos conscientes, porque la práctica de yoga no es una práctica, disculpen si es un poco fuerte, es una moda. Esto es entrar en otras dimensiones. ¿De qué otro programa? Y es otro programa, así es. Y sabemos que siempre no hay una puerta, y hay veces la persona como toma estos espacios por moda puede abrir la puerta que no es. ¿Cierto, Manojos? Sí. Porque ahí yo creo que tanto como esos programas como de yoga, de todas esas cositas, es otro programa y como tanto como se abren portales, también las energías negativas pueden interferir y se hace como que pasar que son buenas, pero al tiempo, como le digo, porque es muy subliminal la energía, muy, muy subliminal, no se muestra en ese momento que es densa, pero cuando ya está yo adentro, porque eso a veces, como le digo, es sentido, porque yo también a veces yo quería ir así y lo miraba, y es algo como que ya uno tiene un sentir, y es que no te cuadra, no te lleva, porque hay muchos que dicen, no, vamos, es bueno levitar y hacer el yoga, tanta cosita, bueno, y para mí siempre, no sé, yo siempre he resonado que son otros programas, otro atrapamiento, porque en ese atrapamiento hemos estado hace miles de años. Y entonces, bueno, para mí para mí personal no me trabaja eso. A caminar, a hacer ejercicio, así, porque uno va conociendo todo eso. Pero no, sí, estoy de acuerdo con usted, hermano Gonzalo, que en esos casos, como digo, de ahí, sí, con respeto pues a cada persona que practique eso. Yo sé que es una técnica, pero eso no es del todo, porque el todo está dentro de nosotros, ese mundo que nosotros queremos ver afuera.
afuera, está dentro de nosotros. Y entonces ahora depende de cada uno de nosotros cómo lo vamos a sacar y cómo lo vamos a enseñar al mundo afuera. Bueno, eso es lo que voy a decir, sí. Vamos a seguir entonces, pues hermana Gloria, hermana Nelly, quien quiere primero, pues vamos a seguir. Bien. Voy a participar en lo que puedo decir, porque a lo mejor sea un poquito largo. Y quiero comenzar para como las personas que nunca no le ponen interés a estas cosas, no les interesa saber nada, especialmente después de los 2 años acá en los Estados Unidos del encierro, casi 3 años ya. La gente estaba seca de si tenían algunos ahorros a alguien o otros que no tenían ahorros, se lanzaron, como quien dice, de las cifras que tengo entendido por la gente experta que hace estos estudios, que más de 600,000 personas aquí solamente en los Estados Unidos perdieron su trabajo, perdieron su income, perdieron totalmente todo y se quedaron sumisos en una extrema pobreza. Entonces, esos son, como dice, una acción crea una reacción. Y en esa reacción en que todas las personas que ahora, no solo de Estados Unidos, también de pensar en nuestros países tercermundistas, lo que ha afectado que las personas antes si tenían $2 para comer, ahora son millones de personas que no tienen nada que comer, niños, ancianitas, totalmente, ¿verdad? Y entonces estábamos yendo liderados por estas fuerzas, por estas personajes que vamos a decir no, que oscuros, en que llevan justamente a la humanidad a creerse que son ricos, que muchos psicólogos o gente que estudia esta psicología de las masas de acá de los Estados Unidos vienen observando, incluso ya por decirle, desde 1960, en los 60 ya, o quizás a lo mejor antes, en que Estados Unidos estaba ya totalmente, ya se habían robado la riqueza de todo aquí, de todo este continente del norte, no tocando lo peor del sur, y que lo que le ofrecían es apenas que habían robado para los 1920, creo yo, que se robaron lo que es oro, lo que es todo lo que es metales que tienen mucho valor, se monopolizaron el petróleo, los terrenos, las tierras y todo, estaba todo ya como dicen, poder de esa corona, ¿no? De las coronas que controlan el planeta. Entonces, para los 1960, creo, vino uno de allá del grupo ese que le llaman de la hermandad de Islam, y vino a estudiar la psicología acá, y él descubrió ya en que lo que que ya habían inventado la televisión a blanco y negro, y empezaron a enseñar todo en una actuación, Desde el 29 con actores, sí, como actores, ¿no? Que Estados Unidos y el sueño americano era una maravilla, era aquí una realidad, que la persona más pobre podía ser millonaria y el millonario todavía millonario. Y él vio que eso era una fantasía. Y bueno, se regresó para su país por allá, yo creo que era por Egipto, a avisar a los demás que todo lo que está pasando aquí no era realidad, que esto se viene va a caer, que va a caer lo que se llama una gran depresión. Pero entonces regreso acá a los Estados Unidos, que si ya vinimos, imagínense, desde los 60, 70, 80, en 1980, ya la economía de Estados Unidos estaba totalmente colapsada y estaba ya para lo que recién nomás, antes que muriera este señor Chávez, dijo, el dólar no vale nada de Estados Unidos, esto no sirve de nada. Y la economía no vale nada porque la gente lo que está teniendo es solamente papeles y están basados en un engaño. Entonces, para ese entonces, el presidente le escogieron a un actor de Hollywood, que era el Ronald Reagan, y le ponen de presidente. Entonces, estoy hablando de la economía, estoy hablando de qué había y qué no había. Y entonces, esta llamada élite se figuran que lo que tiene que hacer es activar la economía con dinero de droga, de narcotráfico. Entonces ahí ha entrado el tráfico humano, que nadie se enteraba, porque en ese entonces como que todo el mundo estaba viviendo engañado, una ilusión, unos con 2 trabajos, tenían el carro fiado y tenían todo fiado.
Entonces eso nos ha traído hasta este punto de aquí ahora para la quiebra bancaria, que 2 veces ya desde allá acá se han declarado quiebra bancaria, pero no dicen que todos los bancos han quebrado. Y en realidad no han quebrado nada, no habían quebrado nada porque los bancos no tenían nunca nada. Entonces, eso es lo que viene dándose por medio de la televisión, todo el entretenimiento, las películas y todo, fantasías, programas para niños, era todo solamente es basado a una fantasía total. Entonces, eso es lo que está sufriendo el trauma mental. Estamos sufriendo colectivamente. Y entonces van y entonces este sacudón económico también le cae ya a Sudamérica. Y en Sudamérica, al sentir este colapso, ahí le meten exterminio, el exterminio por un lado, exterminio de matar 5, 3 personas diarias, o 10 personas, o cuántas, siquiera 20 a la semana. En Ecuador, que nunca se escuchó tanta muerte. Entonces, la droga, el narcotráfico, la corrupción política de allá y de aquí. Pero aquí la gente no sentía, porque aquí como que le hacen ¿cómo se llama? Le hacen le falsifican más papeles para aparentar que la economía está bien. Entonces, ahora esa es la dificultad de nosotros, como que en estos 3 años la gente estuvo enferma, la gente pobre, la gente clase media cayó bajo, la gente pobre es mucho más bajo. Entonces, y los medios de comunicación totalmente controlados por esos mismos que vienen haciendo este saqueo del mundo, allá a nivel mundial. Entonces, tan difícil para nosotros poder ir y presentar, o sea, una palabra, una enseñanza, una solución, ya que todo el mundo está ahorcado en un sistema, ya como usted dice, un programa que tengo que trabajar, tengo que tener plata para salir a bailar el fin de semana. O sea, quieren regresar a lo que ellos pensaban que era normal. Quieren regresar a esa normalidad que no era normalidad, porque no leen, no saben. Mucha gente son recién llegados, recién llegados y no pueden entender esto. Es que justo eso decía, que a esa normalidad nunca más van a regresar, porque justo esa normalidad es lo que nos mantenía ciegos, porque ahí es cuando nos quedamos, como decir, cómodos, porque un programa que lo que se está hablando es, bueno, esto es lo que viene, casi viene, ya sabemos que desde 1913 empezaron de la Reserva Federal. Y ahí, pues ya el 29 entró uno de lo que está hablando usted más o menos, cómo vino a investigar aquí, por allá del Medio Oriente, para hacer ese programa, para entrar a esa religión que ya sabemos todos, cómo lo iban a conquistar el mundo. ¿De qué manera? Fue en el 29. En el 33 prácticamente Estados Unidos ya se fue a bancarrota con el presidente Roosevelt. Después de eso, cuando ahí vamos, aquí entra todo, cuando justo el presidente, ¿cómo es? Eisenhower, en el 45 creo que está, ahí él es que hace los contratos. Por eso quizá muchos de vosotros que van a ver este video, que ven, tienen que entender, como decir, los principios de todo de este paradigma, de este programa psicológico que era prácticamente inconsciente o conscientemente para dañar a la humanidad, para mantenerlo, como digo, sometido a un programa de unas ciertas fuerzas que el ser humano no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, yo sé que en Ecuador, como dicen, el tercer mundo, ese es otro programa. Yo no sé, de mi persona digo, hay que cambiar, que no decir tercer mundo, porque nuestra América, esta América es más rico que cualquier otro continente. O sea, pues así. Pero, ¿qué nos programaron con la palabra tercer mundo? El cual, ¿por qué? Porque querían adueñarse de todos los recursos naturales de nuestra América. Y eso es lo que está pasando. Entonces, cuando usted habla de todo eso, ¿cuándo cayó? Bueno, en el 45, en el 49 hicieron el programa ese que quedó ya implementado. Y yo tengo un libro de eso por ahí que habla, dice, de aquí vamos a mandarle todo y vamos a tumbar a lo que están haciendo ahora, como decía, al lado de donde nosotros estamos. Entonces, eso es lo que empezaron a pasar ya después, pues, pero eso todo fue, como digo, planeado. Casi desde el 29 viene todo esto sigilosamente. O sea, bancarrota Estados Unidos ya de por sí estaba desde el 33.
desde ahí ya no teníamos respaldo de nada. Entonces ahora la gente, pues como dice, es una guerra psicológica mental en cada ser, porque estaban programados. Y eso a cada uno de vosotros, esperemos que busquen, investiguen para que vean que lo que nosotros estamos hablando no es cosa de Hollywood, es cosas reales que está sucediendo y que estaba escrito. Y estaba escrito en libros, está en las historias, está en todo, pero nosotros estábamos dormidos. Entonces ahí vamos cuando la educación, cuando todo estas, las políticas de las otras, bueno, todo eso que conocemos, sus programas, es un juego, es un juego psicológico, es un juego de una matrix para mantenerlo sometido a los seres humanos, pues como diciendo que aquí ustedes no saben pensar ni saben poder hacer nada, porque justo ahí vamos, cuando entramos en la gramática, sintaxis que cambiaron a nosotros, que ahí habla claro, dice que ustedes no saben ni leer contratos ni hacer contratos, prácticamente nosotros, sin autorización de nosotros, sin conocimiento, a nosotros nos agarraron. Y entonces nosotros no podíamos hacer nada cuando como ser íbamos a las cortes, íbamos a cualquier parte, ellos eran los que mandaban porque ellos tenían la ley y nosotros no podíamos cómo defenderse porque en el contrato está escrito, pero ellos jugaban con otros, como dijeron, otro vocabulario que no es el mismo que a nosotros nos enseñaron. Eso es otro. Y cuando decimos los contratos, sabe que hay en el contrato que hacen las cortes, sale como itálica, sale con letras grandes y todo. Todo se juega en este rompecabezas que nosotros estamos viviendo en el mundo entero. Entonces, ahora, ahí nosotros tenemos que ir ahora a la gramática nueva y en el pensar. Por eso nosotros empezamos a hablar, que cuando empezamos con la hermana Alexandra y todo, de la neurociencia. Y justo viene esta hora, cuando otro día decía la hermana Alexandra, Alexandra diciendo que hay que tener, como diciendo, una sanación mental, o sea, la mente tiene que empezar a dar una revolución neuronal para cambiar todos esos sentidos, esos programas que hay en nuestro cerebro, que a nosotros nos implementaron. Porque, como decía otra vez la hermana Gloria, las historias, lo que nosotros hemos aprendido en las escuelas, la matemática, la medicina, la ciencia, todo no es la real. O sea, no es la real que realmente lo que nosotros tenemos que aprender. Entonces eso, espero que a cada uno que vea en este video entiendan un poquito y empiecen a investigar cada uno que si queremos ser libres y soberanos, es necesario investigar, buscar, autoeducarse, y una vez más digo, sin, o sea, de despreciar o sacar al lado a los maestros, doctores, científicos, como siempre, porque todos están en la burbuja. Simplemente aquí en el pensamiento, porque en el pensamiento es la guerra. Y ahí está la clave de cada uno de nosotros, buscar en nuestro mundo dentro para empezar a dar afuera. Y de ahí, como están hablando, o sea, de todo, usted ha visto de estas naves, de todos los extraterrestres, todas esas cosas están en el mismo, o sea, ellos siempre estaban aquí y están aquí también hoy en día. Entonces ahí hay que tener mucho, como digo, estar bien atento a toda energía que usted percibe en cada momento, en cada proceso de caminar, porque eso es lo que está pasando. Y esa es la guerra que está, o sea, la guerra es contra uno mismo. Entonces, para aplacar eso, justo nosotros estamos haciendo esto, que hablando diciendo las células, de las neuronas y todo. ¿Por qué? Porque en ese momento la persona, el ser, empieza a preguntarse, empieza, como decir, a capacitarse por sí mismo, a decir, espérate, ¿qué es esto? ¿Dónde yo no vi, no me enseñaron o lo que sea? Porque la única manera de aprender es preguntándonos a nosotros mismos y preguntando al prójimo, porque nosotros aprendemos de los demás y aprendemos de nosotros mismos. Cogemos de los demás, pero no quiere decir que todo lo que dije ese ser es verdad. Pero cuando yo siento, cuando mi corazón habla, pues esa es mi respuesta. Entonces ahí dije, espera, esto es lo que yo voy a aplicar y si te da un resultado, pues adelante. Y si no, pues sigue preguntando, porque preguntando es que uno llega allá donde queremos llegar. Entonces, sí, hermana Gloria, gracias por todo eso, porque mire cómo se van, como decía el hermano Alexander, ahora vamos a ver qué hablamos, dice, y esto es, mire cómo se va, o sea, todo entra ahí, porque nada hay separado.
¿Cuándo estábamos separados? Cuando el programa viejo, el paradigma viejo, que nos tenían cosita por cosita, nos pudieron separando todo. Entonces a cada quien nos pusieron, como decir, en un corral, en unas cárceles, que tú vales para esto, tú vales para esto, entonces vamos a separar a todos y cada quien, y si, como decía la hermana de hace rato, que como diciendo que yo soy más, tú eres menos y tú no sabes pensar, o acá, más o menos de esa manera es que nos hicieron. O sea, éramos los muñecos del juego. Entonces, para no ser muñecos, pues ahora vamos a ser partícipes de ese juego y saber cómo jugar con esas cartas que nos, ahorita, eso me viene ahora, que está en la mesa de todos nosotros para jugar y hay que saberlo jugar. Entonces, para eso es que justo es de descubrirse nosotros y aprender a concientizarse en cada momento, cada paso, cada palabra, cada ser que encuentre en la calle, en cualquier parte, hacer conciencia. Y cuando nosotros elevamos eso, automáticamente, como digo, el paradigma viejo se cae. Así pienso yo, porque sí lo he visto. Entonces, pues vamos a seguir. Entonces, Déjeme añadirle un poco, verá, sí. a la vuelta, vamos de nuevo un poco hacia atrás de la conversación para que la gente pueda entendernos. O sea, que no estamos nosotros queriendo llevar, salvarlos, o, ¿me entiende? O que no queremos, mejor dicho, nosotros como seres humanos, hacer que la gente nos siga o que vamos a ganar algún premio, nos van a pagar un sueldo, porque esto deja claro que somos gente voluntaria para la humanidad, porque solo la humanidad puede ayudar a la otra humanidad, a los otros humanos. Vamos de nuevo regresando a lo que es la educación, a la educación. Usted acabó de compartir que a usted no le gustaba prácticamente estar en la escuela porque tenía cualquier problema o cualquier dificultad que había. Eso no, me ha pasado también personalmente a mí. Que a mí no me gustaba, tenía yo como una, como aquí le llaman, aquí le llama una actividad hyper, que dice que no te puede quedar sentada. Tiene que estar moviéndote, tiene que estar, y peor los encierros. Recuerde que en nuestros países, no, yo nací allá en el Ecuador y en la parte de la sierra había casi 30 alumnos en una clase. Entonces eso hace, y en un cuarto como una prisión, 30 personas respirando, niños respirando ese aire sucio, podrido, oíste, era contaminado. Y encima de eso, los tóxicos mentales. Los programas, porque los niños estaban pasando un proceso de programación y las maestras eran las encargadas como las carceleras en la cárcel, las guardianas, se encarga de que obedezcan todas las reglas porque son las carceleras, son las que trabajan para otras fuerzas que le están robando las energías a esos prisioneros. A los niños también, esas maestras, sin darse en cuenta, muchas inconscientes, creen que porque se fueron a la universidad, se graduaron, sacaron sus master degrees para educación especial, para gente con dificultades, con psicología, con sociología, con todas esas mentiras, y después les vamos a dar a dónde van a comprobar que incluso las personas que tienen esos PH, que son grandes, con 2, 3 masterados, que estuvieron todos engañados, porque los engañaron. No es culpa de ellos también, porque ellos quisieron mejorar su vida, querer hacer personas más grandes, y eso es parte de la programación. Entonces, a nosotros, no, a mí también personalmente no gustarme estar en escuela, pero más adelante me dio una culpabilidad de que yo le estaba, como decirle, trampeando a mi mami, porque le estaba engañando que estoy yendo a la escuela cuando yo me pasaba todo el día, como dicen, por afuera, jengueando por afuera. Estaban de siempre caminando afuera, buscando los arbolitos, las frutitas, como decían en la sierra, graneando, comiendo capulís, comiendo moras, comiendo estas cositas silvestres y pasando todo el día, y llegaba por la noche a la casa. Entonces, al llegar aquí en los Estados Unidos, ya tuve la oportunidad de conocer una librería, ver que había libros y empezar a leer, sacar esos libros y sacar todas esas películas. Antes había muchas películas de cassettes, me las sacaba todas de la vida de Europa, de todo. Eso le da un poco a uno como para ver otro ambiente, aunque no te educan, pero te dan una información de estilos de vida, modas y pensamientos, costumbres, y todo eso le ayuda a uno a abrir la mente. Entonces,
Sí. perdón, es que justo ahí dice lo que ya toco eso, justo ahí dice cuando usted empieza a buscar en los libros, su cerebro se expande. Entonces en ese momento el corazón se amplia. Entonces Ujú. cuando usted abre el corazón es lo que empieza a crear todo lo que quiere recibir. Y eso es lo que pasa cuando nosotros leemos los libros, escuchamos los videos, escuchamos maestros que realmente están en esta verdad de este momento, ¿no? Y eso justamente, entonces, perdón que le interrumpa ahí, ¿no? Eso es justo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, empezar a buscar libros, experiencias diferentes. ¿Para qué? Para que el corazón de nosotros se abra, porque nuestro corazón, como digo, si no tiene el sentir, no hay conciencia, está como una piedra, entonces ahí no sabes, o sea, haces como, como un robot, actúas como un zombie, estás simplemente caminando como un robot y acostumbrado a un trabajo, a un programa que te pusieron y nunca va a haber conciencia. Y eso es lo que ha pasado en las parejas, eso ha pasado en proyectos, eso ha pasado en los gobiernos y todo. Eso es lo que está sucediendo. Pero cuando hacemos ahora, así como estamos haciendo ahora, expander de la conciencia, es que cuando empezamos a tener nueva información, nuestro cerebro empieza a captar y crear. Sabe que nosotros somos antenas, mientras, así como ellos están haciendo las antenas que hablaron de los 5 gatitos de por ahí, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Hacemos de 10, de 15 gatitos, pero no para dañar la humanidad, sino justo para transformar todo de los programas viejos que tenían a nosotros estancado para sacar adelante. Y, Ya, y entonces, hermano, cuando yo llegué acá a este país y tuve a los niños, comencé a mandarles a la escuela, yo comencé a irme a las reuniones de las escuelas, porque yo en este pueblo siempre busqué a dónde hay reuniones, siquiera para saber qué está pasando en el pueblo, porque antes no había aquí, no había baile, no había fiesta, no había socialización de ninguna clase, y yo no era de socializar, irme a fiestas ni nada de eso, estaba con mis niños pequeñitos y estaba con ¿cómo se llama? Mi dinero era una miseria. So, tenía que hacerle chicles para poder que me alcance para el mes entero. Al yo irme a las escuelas, me daba en cuenta que no había traductoras, no había quien le haga en español y en inglés. Entonces habían ya chinitas, otra gente asiática incluso, que eran personas que se llaman advocates, que decían, pero hagan esto en español, porque estos niñitos de los hispanos no entienden. Entonces yo comencé también a decir, sí, porque si no hacen esto, yo cojo los papeles eso y los boto a la basura. Eso hacíamos nosotros acá, botábamos a la basura. Entonces no sabíamos, no nos enterábamos de que si tú como padre, los madres y padres, que encima de eso ya venía la propaganda de los divorcios, se empezaban a quedar ya los matrimonios rotos, divorciados, el hombre con otra mujer, la mamá también tenía que buscarse otro marido, y esos niños eran los que quedaban como se llama, en peligro de que los recluten los drogadictos, que cometan alguna cosa contra las leyes y vayan prisioneros o a vender droga también, y los que supuestamente eran más inteligentes terminaban siendo reclutados para el Army. Entonces, ¿cuál era que yo me di en cuenta cuando yo fui a trabajar dentro de las escuelas? Que los niños de las familias pobres, de que no tienen, tú sabes, un dinero suficiente como para darle un lonchecito para que vayan llevando todos los días, esos niños son los que más sufren, porque en la misma escuela, yo comenzaba a estudiar ya inglés, y estaba cogiendo clases de inglés todas las semanas, todos los 2, 3 días a la semana. Entonces me daba en cuenta yo de que si yo no me envuelvo, no salvo a mis hijos. Y yo fui sola aquí, sola. Mi familia está rodeada de familia, pero cero. Ninguno de esos me han ayudado en nada. ok, Entonces empecé yo a estar activa para detrás de esos niños, ahora, para ir a matricularlos, para ir llevarlos a los programas que habían gratis, a lo máximo tomar ventaja, y los niños míos no podían ir ni a esportes porque yo no tenía dinero para pagar para todos esos esportes. ok, Entonces, ¿por qué le llego a esto? Le va a terminar ahora para que continúe también usted dando su respuesta. Entonces, ya. ¿qué lleva esto? Quiero decirle a las madres y a los padres que escuchen este video, que yo como madre, y aquí los que estamos aquí como madres, hemos sufrido exactamente lo que ellos han sufrido, y por eso que nos da una familiaridad y una compasión, porque ellos no entienden el sistema como nosotros ya lo entendimos, y vimos que cuando tú registras a tu hijo
en la escuela, eso quiero llegar, es que tú le estás dando permiso a la escuela para que te cojan, para que te manden la policía, te quiten los niños. Una vez que estás registrado en la escuela, tú le diste el poder a la escuela que ellos son como padres de tu hijo. Tú perdiste totalmente tu derecho. Cuando tú registras al niño cuando ha nacido, tú le regalas al niño el sistema, ese niño ya no te pertenece a ti. Ese niño pertenece al sistema. Es porque nosotros como padres no entendemos estas cosas y pensamos que haciendo por el bien para ellos le estamos mandando a educarse, y muchos de estos niños se sienten en un ambiente tóxico, porque las escuelas son ambientes tóxicos, con personas que no tienen, si hay una o dos en las 100 de maestras o personas de ahí que trabajen, que amen los niños, el resto no les interesa a esos niños ni verlos, prefieren estar en la casa con su perro que con esos niños que no son de ellos. Pero te fingen, te sonríen, te muestran la cara maquillada, maquillan sus verdaderos sentimientos porque es que están ganando un sueldo y tienen que mantener ese sueldo. Por eso es que veo la necesidad de poder las madres tomar toda la información posible en sus manos para poder educar a nuestros niños. Hasta aquí quiero participar y después espero que ustedes también pongan su opinión. Okay. No, gracias. Ese muy también ayuda, edifica. Lo que pasa, como digo, sí, todo eso, lo que hablando es verdad, aunque es del paradigma viejo, ahora como nosotros estamos elevando y elevar de conciencia, hay que salir de eso ya, y aunque ya aquí ya estos videos quedan igual, y como digo así, a los que escuchan, pues que también de los niños, que cuando uno da todo el registro civil, lo ceden el poder a esa corona que gobernaba siempre, entonces no somos, o sea, no son dueños de nada de los hijos, así sean papá y mamá, y eso es lo que está atrapado por siempre, pero ya le digo así como estamos haciendo aquí, esto es para elevar la conciencia, es para mantenerse en la energía neutra, no para hablar mal ni para decir que somos más que nadie, en la neutralidad es para poder elevar a todos que quieran levantar, que quieran salir, que quieran aprender, como ser para, justo en esto lo que mencionó el hermano Gloria, es para hacer la libertad, para ver cómo reclamamos, sacamos la libertad del Vaticano, que es, pues ahí está metido mientras sigan los gobiernos que todavía están, pero cuando ya el sistema se vaya saliendo toda la gente, entendiendo de lo que, cómo hemos vivido, pues van a empezar a despertar, aunque ya hemos dicho aquí varias veces, entonces ahora, por eso yo siempre digo a cada uno de vosotros, hermanos, que cuando ya traemos esto es, venimos con una conciencia más elevada, hablando de energías, aunque mucha gente quizá dirá, pero esa energía, ¿qué tiene que ver con lo que yo hago? Es mi trabajo, es mi puesto y todo, ¿no? Porque ese es un programa viejo. Y entonces eso hay que ir borrando, dejando atrás, ¿para qué? Para no seguir arrastrando o cargando mochilas de otros. Por eso es importante, decía hace rato la hermana Alexander, que cuando hay energía negativa uno tiene que saber cómo navegar en esas aguas, porque yo sé que es un poquito difícil cuando todavía no sacamos todo lo que hemos venido aprendiendo en el pasado, y para meterse en esa agua es, como dicen, ya estoy limpio, voy a meterme ahora en la turbia, pero no porque, no, como decir, quiera estar ahí, simplemente es para ayudar a aquellos que todavía no han entendido para sacar. Por eso hay que tener muy en cuenta, conscientes de lo que hablamos y de lo que hacemos en esto, lo que estamos haciendo, como una energía positiva, aunque hablemos que parece negativo de lo viejo, pero que sea positivo para elevar las conciencias de la gente. Por eso, para eso estamos nosotros aquí. Y quizá muchos dirán, no, es que habla mucha negatividad, contando historias de lo que ya pasó, eso no me interesa. Está bien todo eso, pero le digo, cuando hay una conciencia en nosotros, una energía, como decir, las neuronas, las células de nosotros empiezan a tener vida, y eso tenemos que entender todos nosotros, que cada uno de nosotros somos esa conexión divina. Entonces, pues, vamos a seguir. Entonces, gracias por ese aporte. Igual, todo esto es edificante, pues, de hermana Eli. Ahora sí, vamos adelante a ver qué tienen que decir también para ver si también trae algo. Bueno, todo lo que dijo la hermana Gloria está excelente, muy bien. Creo que voy a ir. Uh-huh. Bueno, yo creo que todo lo que habló la hermana Gloria está excelente y es una muy buena enseñanza, pero
como estamos ya, como ya había cambiado ya el y ya hemos cambiado el planeta, ya ha elevado, entonces nosotros tenemos que prácticamente lo que en mi persona hice y estoy haciendo es limpiándome, alimentándome de la manera más saludable, meditando. Es una de las mejores pasos, como dice el hermano Alexander, para que podamos limpiarnos y poder elevar. Claro que el conocimiento del pasado es muy bueno para la gente, las personas que no tienen el conocimiento están estudiando. Yo pienso que todos ellos están estudiando y como todo es en la mente, nosotros debemos tener muy claro eso en la mente para ayudar de esa manera al resto, porque como dice que somos células y que somos como la electricidad que nos contagiamos todos, si nosotros estamos en amor, entonces ellos también estarán en amor. Eh, lo que yo puedo aportar es que debemos empezar todos a limpiarnos la mente, el cuerpo, como una buena alimentación eh, y tomando mucho líquido, porque somos el 75% de agua. Y así iremos elevando, ¿no? Ya sabemos que nosotros debemos estar firmes, limpios y bien para poder ayudar al resto. Eh, Eso es lo que yo puedo aportar para seguir para adelante, no para atrás, seguir para adelante. Y bueno, es eso, solamente. Gracias. Ok, como digo, todo esto es un aprendizaje para cada uno de vosotros que vayáis a mirar por diferido y ya tenemos casi 1 hora y media y está bueno esto, pero aquí ya digo, de mi parte, lo deseo de corazón, cada uno de vosotros primero miremos a nuestro interior, a nuestro mundo, para poder sacar afuera. Cuando nos limpiamos adentro, entonces podemos traer la información de afuera. Cuando ya hablamos, que no sea como que aparezca como negativo, ni como diciendo atacando a una élite o a cualquier que ha sido que hayan hecho. ¿Por qué? Porque justo en ese momento, cuando nosotros actuamos de esa manera, estamos dando poder todavía a esas ciertas entidades. Eso hay que tener mucho y ahí hay que tener equilibrio. Eso es lo que yo he aprendido con ciertos personajes. Dije, no, para lo que sea que hayan hecho, y eso no quiere decir que estemos de acuerdo, simplemente es de nuestro mundo, de nuestro interior. Cuando ya uno se conoce, uno gobierna el espacio nuestro, de cada uno. Entonces, de ahí, eso lo que empieza es elevar las conciencias a los otros seres que van a acompañar más adelante. Porque el futuro y el pasado, usted sabe que no existe, es solo aquí y ahora. Y esto empieza a, a florecer al día de mañana, en los meses que vengan. Y entonces, pero nosotros tenemos siempre vivir en el presente. Y cuando traemos el pasado, pues simplemente es para dar a entender que en qué estábamos metidos y por qué es necesario buscar dentro. Bueno, ya saben, entonces, seguimos haciendo. Creo que el próximo miércoles vamos a estar con hermana de México otra vez y quizá también vamos a invitar más maestros quienes también están preparados para traer otro mensaje. Si alguien tiene algo más que aportar, pues para terminar, y si no, pues vamos a ver si... Les voy a compartir, hermanos, que a los que nos escuchen, que busquen este video, que está un documental bien, bien excelente. Se llama Aether, éter, o sea, éter que es del elemento de agua, el éter. En inglés es Aether, escrito por Marcia Romalho. Le voy a poner aquí deletreando y escribiéndole para que pueda compartir con las personas que vean este mensaje. Es muy importante porque esto nos avisa de nuestro inicio, nuestros ancestros, quiénes eran y qué sabiduría tenían. La llegada de los dioses
a trabajar con ellos. Ellos tenían comunicación directa con los dioses, los que le dieron toda la sabiduría para poder organizar todo este planeta. Y había tanta coordinación, y esto no es mucho tiempo atrás. O sea, como acabamos de decir, que todo lo que hemos aprendido en las universidades, en las escuelas, todo fueron programas, y esos programas son engaños, son mentiras para quitarnos el verdadero poder y la verdadera conexión como humanos. Entonces, este documental nos ayuda a refrescar esa memoria que está olvidada por no solamente 200 años. Y el diluvio, que son hace 200 años nomás, no es más atrás. Y dan todas las pruebas ahí, está muy excelente. Se lleva tiempo, tengan listo un lápiz, papel, tengan lápiz, cuadernos y tomen notas, porque aquí tengo para cuando tengamos tiempo podamos hablar de cuando ya ustedes también hayan visto, para poder ver, o sea, como un libro, el uno dice un capítulo, el otro el otro, el otro el otro, para ver qué entendemos y de esa manera lograr ayudar a los que no entienden inglés, porque está en inglés. Hasta cuando ya la gente empiece a mirar, que se forma la masa crítica, entonces, ¿verdad? Las personas que han hecho esta investigación tan valiosa, podrían conseguir a alguien que nos den los subtítulos, o se consiga alguien que sepa hacer los subtítulos para poder traducirlos. Nada más, gracias. Hermana Eli, si tiene algo más que decir, si no, pues ya, para terminar, ver si nos vemos primeramente, el universo, Dios, si hacemos el domingo, o si no, pues, No, si tiene algo más que decir. no, ya ahí, solamente eso y pues también como decir, les recomendaría leer libros, caminar en la tierra. Si no leen los libros, pues por lo menos escuchen, porque ahorita pienso que toda la sabiduría está afuera y hay también en audiolibros se puede escuchar y hay mucha información. Está toda la sabiduría afuera y es algo muy bonito que se puede uno escuchar. Hay que saber cuál es la correcta. Y uno siente. Bueno, eso es todo. Hay mucha información. Mucha información. Gracias. Ok, bueno, gracias a cada uno de vosotros, pues que ven, y a los hermanos, mantengámonos firmes, vibrando en esa energía cuántica, porque eso es lo que viene y en eso es lo que estamos. Y por eso no todo el mundo es como decir, vamos a llegar todos ahí. Y para ya terminar, voy a acotar esto, hay que olvidarse ya de los debates como hacían antes, ponían a pelear entre los unos de los otros. Aquí estamos simplemente para aplicar, aportar de lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros podemos compartir, no para debatir con nadie, porque eso es lo que hacían pelear antes. Ahora vamos a aportar, vamos a ponerse de acuerdo y vamos a trabajar. Cada quien es su propio jefe, como diciendo así, ¿no? Y eso es que nos va a llevar a ver de diferente perspectiva, y entonces, y eso es lo que nos va a hacer diferente y nos hace diferentes. Bueno, muy buenas noches, gracias, que sueñen con los angelitos, con ese Dios, con el universo, y nos vemos el otro día. Bye bye. Feliz noche.